El día de hoy vamos a platicar de... Es videojuegos, pero quisimos como traducirlo a maquinitas. Es que son, o sea, es lo mismo, pero no es igual. Porque no es lo mismo tener hoy tu no. Atari en casa o que en aquel entonces, o tener ahora tu Xbox o tal, a la experiencia de ir a las chispas, A las chispas. Es maquinitas. que depende de la generación. ¿Usted le gustan las chispas? ¿Cómo le gusta de pronto que no. un salpicón ahí? No, fíjese que no mucho. Está bien. Depende de la generación, a fin de cuentas, ¿no? Porque, pues en nuestros tiempos no había tantas consolas o no era fácil tener una consola en exacto. casa. No era fácil. Era más fácil sacar tus 50 centavos para irte a las maquinitas. A la tienda de la esquina. A la tienda de la esquina, que decirle a tu mamá, ay, cómprame un Intellivision, un Atari. Pero yo creo que de aquí de los tres, usted fue el más clavado, ¿no? Con los videojuegos, yo creo. En aquella época yo creo que sí. Y ahorita tiene también. ¿Qué que tuviste? no, ¿Qué yo- tuviste de...? Es que eso es lo curioso, o sea, yo no tuve muchas consolas, en mi casa no tuve. Y me acuerdo que la primera consola que tuve fue un Family, ni siquiera fue el Nintendo, fue un Family. No mames. Que era la versión japonesa del Nintendo. Pirata, era lo ¿no? mismo, Pirata, pero era pirata en Era México. pirata, era se vendía pirata en México. Y me ¿Y qué acuerdo que juegos mi traía? papá llegó y me dijo, No, pues traía con esto Mario. ya no van a ir a las maquinitas. Ya las tortillas van a llegar calientes, cabrón. Y no se cumplió. Teníamos la mañana para ir a las ¿Alguna vez, maquinitas, la imagínate? tarde para jugar Family. Entonces, mañana maquinitas. Sí, de la tarde Family. Nada de que nos iban a... yo a no No detener. le iban a coartar ese derecho de jugar maquinitas, ¿Por qué? chingada. ¿Por qué? Porque la experiencia además era diferente, porque los controles eran diferentes, porque la pantalla era Sí, sí, diferente, era- o sea, sí era otra cosa. Ahora, imagínate si cada centavo que tú le regalaste al señor de la tiendita y de las maquinitas lo hubieras ahorrado. Ese es comentario de papá, No, compadre. porque- cabrón? Eso diría tu papá. Porque el Family tenía otra ventaja. ¿Qué otra ventaja Cartuchos pirata también. Sí, Claro. güey, sí, era Y pirata. aparte ya Lo hablábamos existían... en el programa del otro día, la piratería ha sido parte fundamental de toda nuestra historia. De la historia de México, güey. O sea, de la gente, como nosotros, ¿no? O sea, gente de clase media baja. Así no vamos Pues a conseguir patrocinadores. oiga. Pero ya no. Ahora mire, todo, Compren todo, original. todo Original, es original, creo. todo es original, chicas, sí, todo es original. Creo que sí. Shure, Todo, todo sí, no, es bien, original. bien. Sure, chicas. si nos quieres patrocinar, aquí estamos, ¿eh? Pero bueno, es importante, es curioso como los videojuegos, que en un principio igual como los cómics y los superhéroes, que en los 70s, 80s, ay no mames, eso es para niños, hoy sea una de las industrias más rentables. O sea, hoy los videojuegos reditúan o generan casi el mismo o más dinero que la industria hollywoodense. Totalmente. Que Porque la además industria se del construyen cine- así, o sea, hay una saga, hay una historia, hay una serie de guionistas, Bueno, pero hay, o hay sea, artistas, pero para un videojuego hay un director, hay un director, ¿no? O sea, la es- música de los videojuegos es también impresionante. es muy importante. Pero en la maquinita no, en la maquinita era esta programación sencillita. ¿Qué les tocó a ustedes cuando Pero empezaban el es que asunto con...? pero tantito, compadre, es que yo creo que sobre todo el Atari, que es la primera consola que se masifica en Ujú. todo el mundo, 2600, porque había el dos Atari versiones. 2600, pues los que están desarrollando los juegos o sea, nunca pensaron que esto iba a terminar en eso. Por eso, primero por la tecnología, o sea, pues no mames, o sea, no había ni finales, ¿no, güey? No, pues cuánto en tenían, esos juegos. no sé cuánto tenían de memoria esas madres, pero eran Ks, o sea, eran una cosa que hoy te cabe en, no sé, toda una librería gigantesca de esos Sí. juegos te ha de caber en una USB, ¿no? No, Y seguro te que sobra, ha de sobrar y te espacio. sobra, güey. Porque te era, sobra. que era una programación muy básica. Entonces, fíjate, de esos primeros juegos, pues yo me acuerdo muchísimo, por supuesto, Pac-Man, evidentemente, Atari que fue el 2600, boom gigante. que ese es como el primer juego así cabrón. Yo me acuerdo también uno que se llamaba Moon Patrol, ¿te acuerdas? Moon Sí, Patrol. es que sí me estoy acordando que sí tuve un Atari 2600. Claro, güey, pues si no, ¿dónde jugabas? Sí, por supuesto. Gálaga. El Gálaga. Gálaga. ¿Cómo se llamaba? Centipede. Centipede, que aparte pues, eran cuadritos, güey. Eran cuadritos y luego estaban los de box. Uno de box que suponen que los veías como desde Ujú. arriba. Y entonces veías. Era un esto cuadrito que era en la cabeza y otros cuadritos y que eran los brazos. Eran los brazos, entonces te tenías que poner así, güey. Mames, era completamente distinto. Pero ¿no? en la maquinita también estaban más producidos. Yo me acuerdo, Claro. en esa época, esos son los que tenías en casa. Pero ibas a las maquinitas y había unos juegos que tenían gráficas mucho más desarrolladas, más padres. Estaba Kung Fu, Ajá. estaba Street Fighter 1, que no Fighter. pegaba para nada el 1. Es que era muy difícil Era- de jugar, güey. sí, pues, O sea, aparte porque eran ya dos tenía. botones. Ajá. Dos botones y una palanca. Era muy difícil de Hasta el jugar. Street Fighter 2 ya se introduce con los 6 botones y la De palanca. esas maquinitas, ¿te acuerdas? Tú jugaste uno que se llamaba Golden Axe.
Golden Axe acuerdo de era ese. un güey como Chaparrito, tipo, sí, todo mamadito, ajá, sí. era un vikingo así, chaparrito, güey. Luego era como un... Con como, un hacha, por supuesto. Sí, era claro. Golden como un Axe. Conan el Bárbaro y luego podías escoger a la chava. Y se subían a dragón. No mames, qué juego el Golden Axe. A mí me güey. gustaban mucho los de aviones. Había uno que era en 1942 y ese tipo de Claro, aviones güey. que ibas así. Ahí en Plaza Universidad había 2 locales de chispas y había uno de Star Wars que según era en tercera dimensión, pero en realidad era una pantalla negra con, según tú eras el halcón milenario, me acuerdo, y tenías que entrar a la Estrella de la Muerte. Pero así como ven las gráficas de la película, pues cómo se ve esa Estrella de la Muerte en, en las películas originales todas chafas. Bueno, pues así era esa la animación, o sea, era muy sencilla, pero me acuerdo que hacías fila de 20 minutos, 30 minutos para poder jugar ese videojuego porque era la sensación. Aparte era el gandallismo del que llegaba y se ponía sus monedas. ¿Alguna Su vez ficha. sí los fueron a sacar de las maquinitas? Ah, sí, a mí ¿Ah, sí, tu jefa? Seguido, mi jefa iba por mí, me llevaba a la O casa. sea, ¿sí te encontraba ahí, güey? Sí, alguna vez me quisieron robar mi bicicleta, pero yo sí me aventaba Casi te imaginé 3, como un niño en 4 Stranger Things. así. horas No mames, 3, 4 horas, jugando güey. Street Fighter 2. La verdad, sí fui muy clavado con el Street Fighter sí, 2. ¿Y de dónde sacabas la feria, güey? Pues es que, ¿cuánto era? 500 pesos, ¿no? No, pues, 500 o sea, pesos, o sea, 50 ¿cuánto? centavos. ¿Cuánto? ¿Cuánto, ¿Cuánto? chinga? ¿Qué Ahí traigo, está, esta chica? chica, cóbrense. El 10% A de lo mi mejor si domingo. hubiera ahorrado eso, hoy sí tendría consolas en mi casa, ¿no? ¿No tienes consolas ya? Ya en no tu casa? tengo ninguna consola en ¿Y mi juegas, casa. por ejemplo, en celular, que hay muchos videojuegos en celular? ¿Ya no, No juegas? juego, ya no juego. Nada más tus emuladores piratas en tu Algunas computadora. veces. Pero con el Street Fighter 2.